Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 24, la resurrección de Cristo. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento especial queremos acercarnos a ti para agradecerte tus maravillosas bendiciones y la oportunidad que nos brindas de poder estudiar tu palabra. Pedimos en este momento que envíes el poder de tu Santo Espíritu para que podamos comprender tu palabra, aplicar las lecciones a nuestra vida y poder ser edificados y compartir con otros el mensaje de salvación. Gracias por estar con nosotros en Jesús. Amén. Lucas nos ha llevado en su descripción al juicio, condenación, muerte y sepultura de Jesús. Es claro para todos los que estuvieron presentes, incluso para uno de los ladrones que fue crucificado con Jesús, como también el centurión romano, que Jesús era diferente. No era un reo cualquiera, verdaderamente era el Hijo de Dios, que moría por la salvación del mundo. Así lo reconocieron. Todos regresaron a su hogar ese viernes al anochecer y al comenzar el sábado, la vida de muchos no sería igual. Lo que había pasado había marcado la vida de muchas personas. Al continuar el relato, llegaremos al triunfo de Jesús sobre la muerte, que abre el camino para que nosotros hoy podamos tener la posibilidad de la vida eterna. La primera sección del capítulo 24 son los versículos 1 al 12. Es la narración de la resurrección de Cristo. Estudiaremos esta narración por partes. Versículos 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Varias cosas que debemos considerar de esta narración. Número 1, es que lo que nos cuenta el versículo 1 es una continuación de la finalización del capítulo 23, donde se dice que se preparan especias para ungir el cuerpo de Jesús, pero como ya iba a comenzar el sábado, dejaron esa actividad para después, porque el día comienza con la noche. Cuando termina el sábado, al amanecer del primer día, es decir, lo que conocemos hoy como domingo, ellas van al sepulcro. Este resalta el respeto con que se consideraba en ese momento el día sábado. En segundo lugar, el otro aspecto a resaltar es que Lucas no menciona lo que había ocurrido anteriormente. Antes que las mujeres llegaran, los sacerdotes habían convencido a Pilato a poner guardias sobre la tumba de Jesús. Los soldados sellaron la tumba con el propósito que nadie la removiera, pero se experimentó un temblor fuerte, la tumba se abrió y Jesús resucitó. Los soldados cayeron desmayados ante la visión que se les presenta. Por eso cuando las mujeres llegaron no había nadie alrededor del sepulcro, él estaba abierto y el cuerpo de Jesús no estaba dentro de la tumba. Lo tercero que vamos a destacar es que Lucas menciona que este oficio de ungir el cuerpo de Jesús iba a ser realizado por algunas mujeres que fueron al sepulcro. Aquí no se menciona los nombres, más adelante lo hará. Vayamos a Mateo capítulo 28, el verso 1 y dice: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Aquí se menciona a María Magdalena, se menciona a la otra María, que era la madre de Jacobo. Leamos también Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé fueron
y comprando especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Es claro que fueron por lo menos 3 o 4 mujeres. Es claro también que fue después del sábado y que era el amanecer del primer día de la semana. Es interesante que ellas no sabían lo que había ocurrido y cuando llegaron su sorpresa fue tremenda al ver el sepulcro vacío. Sigamos estudiando el Evangelio de Lucas capítulo 24 versículos 4 al 7. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ellas quedaron asombradas por lo que veían. La tumba donde había estado puesto a Jesús estaba vacía. No sabían qué pensar, y antes que ellas escucharan los relatos engañosos inventados por los sacerdotes, se le presentaron 2 ángeles. Se cree que uno de ellos era Gabriel. Ellos le hacían el anuncio más importante de todos, la resurrección de Cristo. E incluso Él les recuerda lo que el mismo Señor les anunció, que sería crucificado y que resucitaría al tercer día. Ellas ahora estaban llenas de emoción. La siguiente descripción narra: ha resucitado, ha resucitado. Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitan las especias para ungirle. El Salvador está vivo y no muerto. Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte les dijo que resucitaría. ¿Qué día es este para el mundo? Prestamente las mujeres se apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Libro El Deseado de todas las gentes, página 733. Este es el acontecimiento más importante de la historia. Cristo no es un Salvador muerto en una tumba. No existe una peregrinación a la tumba de Jesús para rendir homenaje a un muerto, porque Cristo no está muerto, resucitó. Esta debe ser la figura central del cristianismo. Es cierto que Jesús murió en la cruz, que recibió la humillación al morir por nosotros. Pero la figura que se debe resaltar en nuestra predicación es la tumba vacía, que significa que Cristo venció la muerte y que puede abrir ahora el camino para ofrecer vida eterna. Ahora el reinado de Satanás llega a su fin, ya que él mismo será destruido. Miremos el siguiente comentario. Leamos: cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase. Exigió el cuerpo del Señor y puso su guardia en derredor de la tumba, procurando retener a Cristo preso. Se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Cuando vio Cristo salir triunfante, supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. Libro El Deseo de todas las gentes, página 728. La resurrección de Jesús es la garantía de la salvación. Los hombres estamos condenados a muerte por el pecado. Cristo le da una segunda oportunidad a la humanidad al recibir el castigo que el hombre merece. Por eso Él muere. Pero al resucitar, abre el camino a la vida eterna. Es decir, el hombre ahora puede tener la seguridad que el Señor está para restaurar la vida. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Yo he venido, dijo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed,
mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que significa es que la muerte que experimentamos ahora es pasajera. Los muertos que mueren en Cristo descansan hasta la mañana de la resurrección, porque Cristo es un Salvador vivo, y Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Ahora, el requisito para que estas promesas se hagan realidad es que hoy Él sea el Salvador de mi vida. Hoy sea el Salvador de tu vida. Hoy debemos tomar la decisión de entregarle nuestra vida, y como dice el evangelista, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hoy es el día de hacer de Jesús el Salvador de nuestra existencia. Sigamos el relato del capítulo 24. Ahora leamos los versículos 8 al 12. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio solo los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Estas mujeres regresan donde están los discípulos. Lucas menciona que eran varias mujeres. Es el apóstol Juan quien narra la historia de María Magdalena, que ella al parecer no escuchó el relato de las otras mujeres y se quedó llorando en la tumba, y Jesús se le apareció. Lo que sí es claro en este relato es que cuando llegaron a donde estaban los discípulos de Jesús y les contaron lo sucedido, ellos no lo pudieron creer, les parecía mentira, dudaron del relato de las mujeres. Y Pedro y Juan salieron corriendo al sepulcro que estaba abierto, y es Pedro el que entra y ve solo los lienzos doblados, pero el cuerpo de Jesús no estaba. Y ellos regresaron y comenzaron a recordar las palabras de Jesús acerca de su muerte y resurrección. Escucharon nuevamente el relato de las mujeres e incluso Jesús les decía que se verían en Galilea. Ellos estaban perplejos, no sabían qué creer. Elena de White comenta: la primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección consistió en convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos, para probarles que era su Salvador vivo, que había roto las ligaduras de la tumba y no podía ya ser retenido por el enemigo de la muerte, para revelarles que tenía el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba con ellos como su amado Maestro, les apareció vez tras vez. Quería estrechar aún más en derredor de ellos los vínculos de su amor. Id, decid a mis hermanos, dijo, que se encuentren conmigo en Galilea. Relato que está en el libro El deseo de todas las gentes, página 736. Recordemos que los sacerdotes estaban difundiendo el relato engañoso que se habían robado el cuerpo de Jesús. Así que estos hombres estaban confundidos y por eso Jesús se les aparece en varias oportunidades para afirmar la fe de sus discípulos y que aceptaran de esta manera que Jesús había resucitado, porque de ahí en adelante su tarea era difundirlo a todo el mundo. Ahora Lucas registra uno de los encuentros de Jesús con dos discípulos que iban camino a Emaús. Vayamos al capítulo 24, es una sección que va desde el versículo 13 hasta el versículo 31. Vamos a estudiar esto por secciones. Miremos los versículos 13 al 16. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que, mientras hablaban y discutían entre sí,
Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Esto ocurre el mismo día de la resurrección de Cristo. Eran discípulos de Jesús, aunque no muy destacados o conocidos. Fueron a Jerusalén para las fiestas y entonces vieron todos los acontecimientos que terminaron con la crucifixión de Jesús. Y ahora estaba el rumor que Jesús había resucitado o que se habían robado el cuerpo del Maestro. Estaban perplejos y no lo entendían. ¿Qué era lo que había pasado? Elena de White comenta: hacia el atardecer del día de la resurrección, dos de los discípulos se hallaban en camino a Emaús, pequeña ciudad situada a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Estos discípulos no habían tenido un lugar eminente en la obra de Cristo, pero creían fervientemente en Él. Habían venido a la ciudad para observar la Pascua y se habían quedado muy perplejos por los acontecimientos recientes. Habían oído las nuevas de esa mañana de que el cuerpo de Cristo había sido sacado de la tumba y también el informe de las mujeres que habían visto a los ángeles y se habían encontrado con Jesús. Volvían ahora a su casa para meditar y orar. Proseguían tristemente su viaje vespertino, hablando de las escenas del juicio y de la crucifixión. Nunca antes habían estado tan descorazonados. Sin esperanza ni fe, caminaban en la sombra de la cruz. Libro El deseo de todas las gentes, página 738. Mientras caminaban y comentaban lo ocurrido, se les une Jesús. Ellos no se fijaron quién era el que estaba al lado de ellos. No identificaron al acompañante. Estaban tan abrumados en sus pensamientos que Jesús se les presenta como el Señor resucitado, pero ellos ni lo ven ni lo reconocen. Jesús, por su parte, no se identifica, sino que entra a participar en la conversación para dar las lecciones más importantes que quedarían en la mente de ellos y que al compartir servirían para guiar a otros al Salvador. Sigamos leyendo los versículos 17 al 24. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los príncipes sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no lo hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús entra a la conversación con una pregunta que hizo que los discípulos se sorprendieran, y el texto original da a entender que ellos se pararon con aire entristecidos, tan sorprendidos ante la aparente ignorancia de este viajero desconocido respecto a los acontecimientos que habían acontecido en Jerusalén, que se detuvieron y, mirándose mutuamente con incredulidad, comenzaron a responder tal pregunta. Se identifica uno de los discípulos, Cleofas. No se sabe mucho de este hombre. Unos, aunque no hay manera de afirmarlo o negarlo, afirman que es el mismo que se menciona en Juan 19:25. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Lo cierto es que estaban familiarizados con la obra de Jesús. Pero hay algo interesante en la respuesta. Cleofas le dice al forastero sorprendido que al parecer no conocía lo que había pasado. Le dice:
de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los discípulos confesaron su fe en Jesús, pero afirman que era un poderoso profeta. Creían en Jesús, de sus evidencias como el Mesías, pero lo identificaban como un poderoso profeta. Pero este Jesús fue entregado por los gobernantes y los sacerdotes a morir en la cruz. Ellos dirigen la acusación a quienes corresponden. El pueblo de por sí fue incitado por los gobernantes. Ellos son los que directamente son responsables de lo que le aconteció a Israel. Y entonces confiesan su frustración. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Los discípulos expresaron ahora sus propias convicciones. Habían aceptado a Jesús como profeta, pero más tarde habían llegado a creer que era más que un profeta. Estaban convencidos de esto, pero su fe había sido fuertemente sacudida porque no entendían lo que decían las Escrituras acerca del Mesías. Ahora parece sugerir que su creencia anterior podría haber sido errónea. Ellos habían pensado que Jesús sería el Salvador prometido de Israel. Esto, por supuesto, también debía estar basado en el concepto que la redención de Israel era en primer lugar la liberación política de su pueblo. Sin embargo, a pesar de esta confesión, su fe y esperanza no estaban del todo perdidas, pues escucharon el informe de las mujeres que afirmaban que en el sepulcro ya no estaba el cuerpo de Jesús y que unos ángeles les habían dicho que Jesús había resucitado. Es interesante que a pesar que están relatando todos estos hechos, no recordaron las palabras de Jesús donde vez tras vez les había dicho que sería entregado, que moriría, pero que al tercer día resucitaría. En contraste, los sacerdotes y gobernantes de Jerusalén sí lo recordaban. Por eso vinieron a Pilato con una solicitud especial. Volvamos al relato de Mateo, capítulo 27, versículos 62 al 64. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el cuerpo hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el último engaño peor que el primero. Esto lo recordaron los sacerdotes, pero los discípulos de Jesús no lo entendieron ni lo recordaron. Fue hasta después que Jesús les habló, que lo vieron resucitado, entonces que recordaron todo lo que el Señor les había dicho. Esto puede ocurrirnos a nosotros, que aceptamos ciertos conceptos o decepciones equivocadas que nos llevan a olvidar las palabras que Jesús ha repetido vez tras vez. Sigamos estudiando el relato del capítulo 24 de Lucas, pero ahora los versículos 25 al 27. Entonces él les dijo: insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Después de escucharles, el Señor les llama la atención. Insensatos, tardos de corazón para creer. Lo que les quiso decir es: ustedes son faltos de inteligencia, faltos de comprensión. Podrían haber sabido la verdad, pero sus prejuicios han cegado su entendimiento a las enseñanzas de las Escrituras. El Señor vez tras vez les mostraba las verdades de la palabra de Dios. Ellos debían haber prestado atención, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y solo cuando se acepta esta verdad como tal podemos sacar el mayor provecho de ella. Los cristianos que desprecian
descuidan o interpretan caprichosamente lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento son, según las palabras de Cristo, insensatos. Los profetas habían profetizado los sufrimientos del Mesías. Jesús mismo en repetidas ocasiones había predicho sus sufrimientos y su muerte. Además les había dado la razón por la cual se lo decía, para que el cumplimiento de sus predicciones sirviera de base a la fe, a fin de que cuando sucediera creyeran. En vez de ser un motivo de desilusión, la muerte de Jesús debía haber sido una gran confirmación de su fe. Aunque parezca paradójico, la crucifixión destruyó las esperanzas de los discípulos en Jesús como el Mesías, pero proporcionó a José y a Nicodemo y al ladrón en la cruz una prueba convincente de esa gran verdad. Entonces Jesús, para dar esperanza a sus discípulos y comprensión, comenzó con Moisés y siguió por todos los profetas a explicarles lo relacionado al Mesías y su obra. Elena de White dice: desde el mismo comienzo se revela cuál era la obra del Mesías. Los autores del Antiguo Testamento fueron dirigidos a escribir la misión de la vida del Mesías. Esto, por supuesto, daba una perspectiva diferente a los discípulos, que comenzaron a entender lo que el Señor les había hablado en varias oportunidades. Los discípulos se preguntaban: ¿quién podría ser este extraño que penetraba así hasta su misma alma, hablaba con tanto fervor, ternura y simpatía y alentaba tanta esperanza? Por primera vez, desde la entrega de Cristo, empezaron a sentirse esperanzados. Con frecuencia miraban fervientemente a su compañero y pensaban que sus palabras eran exactamente las que Cristo había hablado. Estaban llenos de asombro y su corazón palpitaba de gozosa expectativa. Libro El deseo de todas las gentes, página 739. Un asunto para resaltar es que Jesús está hablando de la importancia del Antiguo Testamento en la comprensión de la obra salvadora. Jamás el Señor dio a entender que el Antiguo Testamento era obsoleto o que no proporcionaba algún mensaje de gracia y salvación. Por el contrario, el Evangelio está presente en toda la Escritura. Apreciados amigos y hermanos, hemos estudiado el relato de la resurrección de Jesús. Primero las mujeres, después, ahora, los discípulos que van camino a Emaús tienen un encuentro personal con el Salvador que continuaremos estudiando en nuestro próximo tema. Que el Señor les bendiga y recuerda, la gran buena nueva es que Jesús no permaneció en la tumba. Jesús resucitó para darnos hoy la oportunidad de la vida eterna. Dios te acompañe, es mi oración por ti. Amén.